Bueno, gracias por asistir y a la gente gracias por conectaros. Voy a poner un poco en contexto esta jornada. La jornada se enmarca dentro de la programación de Oficina General del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Estas oficinas de Acelera PYME son una red de oficinas que están en toda España, están impulsadas por el Ministerio de Transformación Digital y la Agencia Pública y están cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. El objetivo de estas jornadas es poner en valor la tecnología y poner al alcance para las pymes y profesionales. Y para ello estamos organizando varias jornadas divulgativas sobre la educación y todo lo que tenga que ver con la tecnología y la digitalización. Al finalizar la jornada, esta semana os mandaremos toda la documentación, tanto la documentación como el link del vídeo, ¿vale? La jornada se está grabando, como una encuesta pues, para que lo veáis el contenido, la jornada, un poco todo. Y nada, yo puedo el doctor Alfonso y cualquier duda que tengáis, pues, Bien, gracias, Andrea. Gracias por venir y los que estáis online. Bueno, presentarme, soy Alfonso Aguirre, fundador de Ingenio, es una empresa muy personal, soy yo. Llevo más de 20 años trabajando en el mundo de la asesoría, de la tecnología, soy ingeniero de información, me he orientado con un programa de administración de empresas y he trabajado pues, en empresas privadas en los últimos años en la educación, donde director del área de desarrollo empresarial, donde trabajábamos líneas o perfecciones que mejoraban la competitividad de las empresas, generalmente vinculado al mundo de la. Bueno, con el sujeto de este mundo de la IA, pues la verdad es que es apasionante, que quienes habéis empezado con ella, pues estáis viendo el potencial que puede ofrecer. Y bueno, pues en este ámbito de cómo aprovechar este potencial para las empresas, pues es un poco el ámbito en el que yo estoy trabajando. Fundamentalmente, pues lo que trabajo es cómo tratar de utilizar los modelos de IA generativa en entornos de empresa, es decir, aprovechando los datos, la información específica de la empresa, dar valor de estas empresas, pues a veces generando ahorro de tiempo o ofreciendo una mejor información o una información de mayor valor a las personas que luego tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, pues son procesos de automatización, los que ahora mismo son muchas veces manuales y que no aportan excesivo valor a la empresa, que dedican y consumen horas de personas, pues se puede automatizar esos procesos integrando ahí adentro una forma bastante interesante de conseguir ahorros y mejorar la competitividad de la empresa. Siempre soluciones personalizadas para la empresa. Y luego me dedico también, complementario a esto, pues a la formación. Mira, pues hay mucho campo ahí en el que las empresas profesionales pues, tenemos que ir aprendiendo cómo manejar esta. Ya sin más preámbulos, pues vamos a arrancar con este webinar, esta pequeña jornada, en la que vamos a ver pues, cómo ChatGPT puede ayudar a analizar datos que tengamos aquí. Bueno, os invito en cualquier momento, si hay alguna cosa que no queda clara de lo que voy hablando, o surge alguna duda, pues interrumpirme y ya está. Bueno, la jornada, pues primero haré una pequeña introducción de qué va a ser. Luego vamos a hablar de los prompts. Un elemento un poco básico, pero que es necesario conocer para poder luego extraer una información de valor, precisamente en este análisis de datos también. Veremos la importancia de la preparación de los datos. Luego vamos a ver otros dos elementos del ámbito de ChatGPT, que es los proyectos y los casos GPT sobre esa medida, que son también dos funcionalidades bastante interesantes que podemos aprovechar también para mejorar, no solo en este análisis de datos, en este tipo de funciones, sino en otras. Luego entraremos en la parte final y a ver, pues ChatGPT, cómo podemos analizar datos con el entorno de ChatGPT y también veremos que sectorialmente tiene algunas cuestiones específicas, ¿no? Que ya daremos eso. Bueno, ¿qué puede hacer ChatGPT con los datos? ChatGPT podemos acceder con una cuenta gratuitamente o con una cuenta de pago. Bueno, pues nos ayuda a muchas cosas. Desde ayudarnos a preparar ese de datos, nos va a ayudar a segmentar, realizar análisis comparativos, puede encontrar patrones de relaciones,
podemos utilizar para funciones estadísticas, nos puede ayudar a presentar visualmente los datos, vamos a poder ver cómo ChatGPT genera gráficas, comenta, explica, ofrece conclusiones, es decir, no solamente va a realizar los análisis de datos que nosotros pidamos, sino que nos va a poder explicar cuáles son los resultados de ese análisis e incluso nos puede ofrecer recomendaciones. Es una ayudante también, una ayudante a la hora de proponernos nuevos análisis sobre los datos que tengamos. Tenemos que contar con ChatGPT como si fuera un compañero, un asistente que nos puede ir ayudando a profundizar en la investigación de los datos. Y nos ayuda también a interpretar diferentes indicadores. En el caso de que nosotros no estuviéramos muy familiarizados, ChatGPT cuenta con una base de información muy amplia y en aquellos sectores en los cuales pueden tener información muy capaz de identificar el significado de determinadas empresas. Bueno, ¿cómo se suelen analizar los datos? Me imagino que estaréis familiarizados, pero muchas veces recurrimos a datos que tenemos en Excel o en hoja de Excel. También a veces tenemos información en herramientas. Claro, el problema de las herramientas es que a veces ya tienen un esquema de informes que pueden generar y es difícil salirnos de ahí. Utilizamos el esquema de esa herramienta. En este idioma de cálculo, pues hay que saber. Quienes hayáis entrenado con tablas de datos en Excel, tienes que trabajar de los datos, preparar la gráfica, configurarla, hace falta cierto conocimiento y tiempo cada vez que tienes que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y luego hay herramientas pues, de business intelligence o de reporting, pues que suelen tener, digamos, dos perfiles, ¿no? O sea, hay un perfil técnico, que igual es el que nos presenta y que va a trabajar, tiene que trabajar, por tanto, los modelos, o qué es lo que queremos ver, cómo ver, y luego a veces están los usuarios que van a ver lo que los técnicos les han hecho. Por tanto, a veces está limitado para aquel usuario que no tiene conocimiento técnico, pues el poder explotar o hacer análisis más allá de lo que ya le tienen. Bueno, ¿qué es lo que nos va a aportar ChatGPT en este análisis de datos? Bueno, pues lo primero, y una de las grandes ventajas que tiene ChatGPT, pues es el lenguaje natural. Nosotros vamos a pedir a ChatGPT lo que queremos ver, tal y como hablamos. Nos va a permitir evolucionar sobre los análisis que nosotros terminamos, hacer evoluciones, iteraciones, cambios, modificaciones de una forma muy rápida. Podemos decir, oye, haz un análisis de los datos del último año. Y si no estamos conformes, podemos decirle rápidamente, compárame con los mismos del año anterior. De una forma muy rápida y muy ágil, somos capaces de generar un nuevo análisis. Por tanto, nos va a aportar mucha flexibilidad. Y luego también es una herramienta que, como decía, como ofrece apoyo en la visualización del análisis que hemos hecho, pues nos puede recomendar las opciones, las consultas, cuando puede incluso identificar dónde debería estar. Una vez que necesito tanto saber cómo hacer las cosas, sino saber pedir qué es lo que quiero. ¿Qué no es ChatGPT por contra? Pues no es una hoja de cálculo, no es una estructura de Excel, muchas de las cosas que hace Excel, no almacena los datos, ChatGPT, no gestiona bases de datos, es decir, no tenemos que el ChatGPT conectado con la base de datos directamente, no sirve para eso, pero bueno, sí nos puede ayudar a hacer las queries, que es la manera por la cual nosotros preguntamos o extraemos información de una base de datos. Y luego, por supuesto, y esto nos pasa siempre con ChatGPT, no nos va a llevar el criterio humano. ChatGPT al final, aunque parezca inteligente, no lo es. La tenemos nosotros. Nosotros tenemos el criterio último de saber qué está bien y qué no está bien, qué tiene lógica y qué no tiene lógica, más aún dentro de nuestra era. Entonces, siempre tenemos que tener esa vigilancia sobre la información que da ChatGPT, incluso en el análisis. Bueno, ¿qué es lo que sí no puede hacer? Vamos a ver que sí. Bueno, pues nos lee artículos estructurados. El artículo estructurado se refiere pues, a veces que tengan forma de tabla o una serie de campos y valores debidamente ordenados e identificados. Puede hacer transformaciones de grandes bloques de datos, de bloques.
nos puede ayudar a limpiar y depurar información. Puede que esa información que nosotros tengamos no sea perfecta y tenga pues, campos vacíos, datos erróneos. Bueno, pues nos ayuda a hacer esa acción. Vamos a ver cómo se hace. Nos puede ayudar a combinar, filtrar, reemplazar. Vamos a poder trabajar con grandes volúmenes de datos y utilizar ChatGPT para que nos haga transformaciones, combinaciones de datos, generar campos nuevos. Entonces, eso nos puede ayudar. Genera tablas y gráficas a partir de esos datos. Nos propone conclusiones y nos puede sugerir nuevos análisis. Bueno, frente a otras herramientas de reporting, comentábamos pues, qué pros y contras puede tener. Sin querer menospreciar, por supuesto, a las herramientas de reporting, que sus ventajas tienen, ¿no? Pero en general, pues como decía, para trabajar con las herramientas de reporting suele hacer falta una configuración previa de aquí que defina el marco de qué es lo que puedes ver, que defina pues qué campos, variables, qué vistas, etcétera, y ahí hace falta un conocimiento técnico que luego muchas veces los usuarios de esa herramienta cuando tienen, por lo cual tienen limitada su posibilidad de evolucionar o hacer unos análisis posteriores, mientras que ChatGPT pues es muy sencillo a la hora de dirigirnos a él. Como decíamos, no es tanto el cómo, sino qué es lo que queremos entender. Eso es lo que tenemos que saber. Muchos profesionales, precisamente, a la hora de tomar decisiones, somos nosotros los que sabemos qué es lo que queremos, dónde queremos analizar, qué es lo que queremos analizar. Y como he comentado antes, pues se hace a través de un diálogo natural. Luego veremos una serie de ejemplos de cómo tenemos esa información. Bueno, cambiamos un poco entonces el enfoque, pasamos de herramientas a funciones, el ChatGPT nos va a dar más versatilidad, se aprende bastante más rápido, no tienes que ir a un curso de Power BI, sino que, claro, con lo que veamos hoy, vais a tener una bastante buena idea de cómo tener estos análisis. Es mucho más democrático el análisis, no hace falta tener ese conocimiento previo para ya poder extraer la información. Tenemos, por lo tanto, la posibilidad de enfocarnos más en comprender los datos y tenemos menos barreras. Hay, digamos, dos vías de uso de ChatGPT para el análisis de datos. Si tuviéramos que hacer una pequeña clase. Lo que he denominado un poco nivel 1, nivel de usuario, que es el que vamos a ver, que es el más cercano y el accesible y que, por así decirlo, un profesional en su sitio puede realizar por sí mismo sin necesidad de depender de otros. Y es fundamentalmente tomar los datos, exportarlos a un formato que sea manejable por GPT, como puede ser CSV o Excel. ¿Conocéis el formato CSV? ¿Os suena? Bueno, el CSV es un formato de texto en el que los campos y los valores van separados por un separador, que suele ser el punto y coma o la coma. Es un formato muy estándar, es una manera de pasar una tabla, pasarla a un archivo de texto. Y lo bueno de este formato CSV es que es un formato sencillo y muy comprensible por muchas herramientas. Es decir, muchas herramientas que contienen datos pueden exportar esos datos en un formato CSV. CSV es interpretable desde un Excel, por ejemplo. Entonces, en el momento en el que colocamos una información a CSV, sabemos que la podemos ir moviendo de una aplicación a otra. Por tanto, bueno, es bastante común. Pero también de Excel, que es uno de los reyes, ¿no?, de las aplicaciones. Casi todo el mundo tenemos un Excel y muchas veces tenemos datos ahí. ¿Es la mejor opción para tener los datos? Pues igual no siempre, pero están ahí. Entonces, podemos usar GPT también de Excel. Entonces, esta es la forma más directa y la que vamos a ver hoy. Como a partir de un archivo, vamos a trabajar en archivos CSV. Como una vez que tengamos los datos en un CSV, nosotros ya con ChatGPT podemos hacer un montón de análisis. Hay otra opción, es decir, oye, ¿puedo conectar con ChatGPT a una base de datos y ya que desde ahí funcione? Bueno, se puede hacer, pero es una cosa más complicada en la que hace falta tener un conocimiento técnico. Realmente ChatGPT no está conectado a una base de datos, sino que hay un intermediario, una API, que es la que va a hacer las conexiones. Esas consultas a la base de datos, ahí ChatGPT sí nos va a poder ayudar a generar esas consultas. Pero no hay una conexión directa, no podemos conectar directo.
Entonces, este sí sería una opción, pues ya, aquí podemos decir, pues más corporativa, porque vamos a abrir una puerta en nuestra base de datos. Bueno, vamos a hacer ahora un siguiente paso, que es el prompt engineering, o la redacción de los prompts. Bueno, el prompt, para quien no esté familiarizado, es el texto o la instrucción que nosotros le damos a ChatGPT para que haga una acción. Nosotros cuando se nos abre ChatGPT, nos saca un cuadrito y tenemos un texto. Ese texto es el prompt. Lo expresamos en lenguaje natural. Haz esto, dime lo otro, preguntamos una cosa, damos este documento. En el mundo de en este análisis de datos, este prompt, ¿qué es lo que vamos a decir? Porque vamos a decir qué datos tiene que analizar, qué es lo que queremos obtener y cómo tiene que presentar los resultados. ¿Vale? Pero ahora vamos a profundizar un poco más en cómo hay que hacer los prompts bien para que nos den buenos resultados. Claro, dependiendo de cómo vamos a hacer el prompt, vamos a obtener una información de mayor o menor calidad. ChatGPT no adivina lo que nosotros queremos. Aquí sí que se lo tenemos que expresar. Primera cosa que tenemos que perder el miedo es a poner un prompt largo. ¿Vale? Parece que tenemos que decirle ya lo que quiere y no. Si no le estamos dando suficiente información, ChatGPT no puede responder. Entonces tenemos que ser específicos. Al final, la calidad de la respuesta va a depender de esa calidad de vida. Prompts genéricos, si decimos hazme una gráfica de estos datos, pues te dará una gráfica de una diseño. Fijaros, por ejemplo, este caso que he preparado yo y le puse a ChatGPT, di tu nombre. Y me dice, me llamo ChatGPT. Digo, no, di, tu nombre. Mi nombre es ChatGPT. Pero yo en realidad quería que le dice, digo que digas tu nombre. Entonces me dice, tu nombre. Esto es lo que yo quería. Que dijera tu nombre. Lo que pasa es que no fui específico en el prompt. Fui bastante genérico y él, en su lógica, pues me respondió que eso no. Si yo quiero tener esta respuesta, me lo tengo que currarlo. Vale, pues en el tema de los datos y en otros ámbitos en los que tengamos que trabajar con ChatGPT, lo mismo. Tenemos que tratar de ser lo más específicos posible en la pregunta, con el mayor nivel de detalle, si lo que queremos es esperar una respuesta, buscando la respuesta que deseamos. Es decir, huyamos de analizar este archivo, porque no sabes, pero es que es igual que una persona. Si le decimos, analiza qué cuerpo, te va a mirar y analizo desde qué perspectiva, qué quieres que te diga. Necesitas que te lo ponga en un párrafo, que es una reacción de 3 hojas sobre este informe. ¿Para quién? Y es para. Bueno, entonces, tenemos que ser lo más específico posible. Bueno, ¿cuál es la manera en la que mentalmente podemos estructurar un buen uso? No solo mentalmente, sino que es como, final, ChatGPT. Bueno, lo primero tenemos que darle un contexto. Segundo, tarea, opciones. Tercero, un formato y un estilo. Vamos a ir un poco paso a paso para ver qué es lo que hay que darle en cada caso. Bueno, el contexto es lo que va a situar a ChatGPT en un rol o en un ámbito concreto. Si nosotros, por ejemplo, estamos en el ámbito de los datos de nuestra empresa pues productos, no sé, bombas hidráulicas, pues tenemos que ir explicando que estamos en un contexto industrial, que vendemos bombas hidráulicas, que los elementos o parámetros o la terminología que se utiliza es tal. Bueno, hay que estar dando detalle, pero sí hay que ponerle en esa situación, ¿no? En función ya de ese contexto que le damos, él va a saber luego, va a interpretar mejor la pregunta que le hacemos y va a poder orientar la respuesta mejor dentro del contexto del ámbito en el que estamos informando. Por ejemplo, podemos decirle pues, que es un analista financiero preparando un informe mensual. Bueno, ya va ocurriendo que está en el mundo de las finanzas. Esto puede ser más grande, no tiene que ser a veces una frase. Responsable de marketing revisando campañas de marketing. La medida que nosotros adquirimos datos, orientará también el análisis que eres el director general analizando indicadores de ventas. Estamos dando ya una idea del mundo del ventas. Lo segundo es la tarea. La tarea fundamentalmente es un verbo y un objeto
sobre el cual tiene que recaer la acción. En el mundo de los datos, le vamos a decir a ChatGPT qué es lo que tiene que hacer con esos datos. Tenemos que ser lo más concretos y específicos posibles. Una tarea no tiene por qué ser una única acción, sino que puede ser una secuencia de acciones. Nosotros en una tarea podemos decirle, primero abre este documento, segundo sácame los 10 valores más importantes, tercero ordéname lo que es mayor a menor, cuarto una explicación, una definición de cada uno de ellos. Podemos dar una secuencia de tareas. Ejemplos, pues compara los datos del año actual con el año anterior por regiones, identifica los mayores crecimientos absolutos y relativos, detecta desviaciones respecto a la media, pues dar diferentes tipos de acciones. Tercero, el formato de salida. A nosotros, ¿cómo queremos que nos responda? Igual que si le pedimos a una persona que nos haga un informe, podemos decirle, mándame un mail, un párrafo, que lo corto, no, hazme un documento serio, formal, porque esto va al consejo de dirección, o va a los accionistas. De estar definiendo ese formato, como decía, ¿no? Puede ser, incluye tablas, incluye gráficos. Bueno, ChatGPT es lo mismo. Si nosotros queremos que la respuesta sea una tabla de datos, se lo tenemos que pedir. Si no se lo decimos, pues igual nos da una tabla de datos o no. Y además, si queremos que la tabla de datos tenga una serie de columnas con unos valores en un orden determinado, también se lo tenemos que poner. Si no, podemos esperar que la tabla tenga cualquier forma. Por eso decía lo de no tengamos miedo a poner un prompt grande. Luego vamos a ver los ejemplos, que los prompts no son súper extensos, pero requieren cierto tipo de cuidado. Y luego, por último, está el estilo. El estilo fundamentalmente es el grado de la extensión que queremos. Bueno, el grado de formalidad, el nivel cultural al que nos dirigimos. Manda un mensaje al director general. El lenguaje que tiene que utilizar es distinto, y si te manda un lenguaje, pues a la comunidad de vecinos, o para mandar a los amigos. Podemos ahí tener diferentes tipos de estilos. Aquí os pongo unos ejemplos, pues estilo ejecutivo, también le podemos decir, oye, sé telegráfico, pam, 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 o no. Apriete detalles, sé pedagógico, explica cada una de las cosas para que el interlocutor pueda comprenderlo. Incluye lenguaje técnico o no técnico. Si vas a un equipo científico, pues igual tienes que ir a este lenguaje técnico. Si vas a explicarlo para el resto del personal, pues igual tiene que ser un lenguaje más sencillo. Bueno, pues eso es la cuarta nota. Por tanto, contexto, le decimos en qué ámbito estamos trabajando, qué rol va a tener el ChatGPT. Segundo, la tarea, que puede ser una o varias, que tenemos que hacer la más específica posible. Tercero, el formato de salida, y ahí sí describir cómo queremos que nos dé la respuesta. Y por último, y luego, pues iterar forma parte del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros nos hayamos esforzado en generar un prompt lo más detallado posible, con la mejor estructura posible, resulta que no nos ha salido la respuesta. Ya vamos, no pasa nada. En base a esa respuesta, vamos refinando el prompt. Normalmente ya aquí se suele abrir un diálogo con el ChatGPT, en el cual le vamos diciendo añade, quita, modifica, agrega, cambia, ese tipo de cosas. Profundiza, vale. Vamos a ver luego cómo podemos ahorrarnos el tener que hacer esto muchas veces. No desaparece, pero nos vamos a ahorrar tiempo. Bueno, buenas prácticas, si tuviéramos que resumir, pues ser específicos. Bueno, otra cosa interesante. Hay veces que tenemos la tendencia a pedir algo que es muy complejo, que es nuestro prompt, empezamos a construir las cosas que queremos pedirle y resulta que eso se embarulla, pero es un poco curioso. No pasa nada. Lo que hay que hacer es dividir esa cuestión, que puede ser compleja, en pasos sencillos. Acordaros lo que decimos, se le puede pedir en un prompt una secuencia de tareas. Sabemos nosotros que se lo pongamos fácil a ChatGPT. A la vez entienden mejor, ¿no? Y tienen
tiene herramientas para él mismo generar una secuencia de tareas. Pero si nosotros no tenemos claro cómo hay que hacerlo, no está de más ya marcar. En ese caso podéis pedir resultados intermedios. Si lo que estáis pidiendo es un proceso, una secuencia de diferentes tareas, no está de más irle pidiendo que cada X pasos o cada paso te muestre cómo va. Para que podéis valorar si lo está haciendo bien. Que hagáis ahí un checkpoint. Y luego siempre, y eso va muy ligado al anterior, pero siempre validar los datos. Bueno, una cosa fundamental a la hora de trabajar con los datos es la preparación de los archivos SQL. ¿Vale? La calidad de los análisis va a depender de la calidad de los datos. Si tenemos mala información de partida, pues los análisis que se hagan de esos datos pues van a ser también malos. ChatGPT no va a tener datos más preparados, y al final los datos con errores nos van a dar poco fiables, y al contrario, bien trabajado nos va a dar bueno. Así que hay que trabajar bien el dataset, el punto de datos, para luego poder extraer buena información. Bueno, decíamos que podríamos trabajar en esto que estamos viendo hoy, a nivel un poco del profesional, con CSV o con esto. Bueno, veremos un caso con CSV. Que aquí son formatos universales. Fáciles de exportar, muchas herramientas. Esto es un poco lo que estábamos comentando. La forma habitual de nosotros, exportamos los datos, los subimos a ChatGPT y ya con ChatGPT hacemos los cambios. Esto es lo que he comentado del trabajo de ChatGPT con bases de datos. Realmente no se conecta directamente a bases de datos, que no tiene acceso a ese tipo de sistemas internos. Entonces, lo que se utilizan son APIs, que es el API es una puerta, digamos, que permite la comunicación entre los sistemas. Establecen los elementos o los contenidos que en los que va a consistir esa comunicación. Entonces, a través de las APIs, ChatGPT puede recibir los datos que se hayan extraído de la base de datos con esa API y ahí ellos ya podrían trabajar. Pero bueno, para eso sí hace falta construir un sistema. Bueno, ¿a qué nos referimos con que los datos estén bien preparados? Bueno, varias cosas. Primero, campos y columnas en tablas claras y bien definidas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, información en y hemos creado un montón de visitas en datos, pero el Excel no está organizado en tablas, sino que parece visualmente un documento, un Word, por ejemplo, esos datos no están bien definidos. Realmente lo que funciona ChatGPT para analizar bien los datos es tener una forma de tabla. Entonces, tendremos que preparar la información de antemano para tenerla en ese formato. ¿Puede analizar datos no estructurados? Sí, también, pero está más limitado. Si queremos analizar grandes volúmenes de datos, lo mejor es estructurarlo bien y tener eso en una tabla, donde quede claro los campos, las columnas, los campos y los valores. Bueno, los datos tienen que ser comprensibles, formatos homogéneos entre campos. O sea, tenemos que ver pues, que si unos tenemos números enteros, o números decimales, o las fechas, si cambian unas con otras. Lo ideal es tener siempre todo en los mismos formatos, cada valor, digamos, cada campo, tener esos valores en los mismos formatos. Unidades coherentes, no tengamos minutos, en otras horas, en otras horas y minutos, en otros segundos desde 1970 y algo. Es decir, lo mejor es unificar. ¿ChatGPT puede resolver alguna de esas cosas? Sí, a veces él aplica la autocorrección. Pero idealmente lo mejor es prepararlo y tenerlo bien preparado. Que no haya campos vacíos, que esto puede ser muy frecuente, o texto o datos erróneos. Igual tenéis un campo con valores, resulta que valores numéricos, resulta que luego en uno de los campos pues aparece un texto.
Bueno, pues ese texto igual está estropeando ese campo, ¿no? Hay que ver si tiene que tener ese texto o no, ¿eh? O tenemos que limpiarlo y poner otro indicador, otro campo que explique por qué en ese campo, en ese valor, digamos, había un valor en un concordado. Es decir, que al final nosotros tengamos la tabla bien homogénea, bien explicable, que no haya valores nulos, que no haya valores erróneos. Si hay valores nulos hay que entender por qué, que tenemos que comprender todo eso. Puedo entender por qué hay valores nulos. Ahora lo veremos, por ejemplo. Puede ser, imaginaros, en el caso que vamos a ver un caso de vuelos. Estadísticas de vuelos de aeropuertos de Nueva York. Un valor nulo puede ser que el vuelo se canceló. Entonces, los campos salen vacíos. Nosotros ya sabemos explicar por qué hay un valor nulo en un campo, ya está, el valor sabemos explicar. Sí, o podría haber un valor nulo porque alguien no apuntó en un registro de un fichaje, en un análisis de fichaje de entrada y salida. Igual hay gente que hay valores que faltan. ¿Qué pasó? Es gente que se ha olvidado de fichar, pues entonces tenemos que identificar. Tenemos un montón de valores nulos, pues estos son gente que olvidó hacer el fichaje. Valores poco coherentes, pero resulta que marcó la entrada a las 8 de la mañana y la salida a las 7 del día siguiente. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha olvidado dos veces de fichar. La salida del primer día y la entrada del segundo. Entonces, son valores que no son coherentes porque una persona no está trabajando 36 horas, pero los datos están así. Entonces, cuando hacemos esta limpieza, digamos, este análisis de los datos previos, tenemos que identificar todo ese tipo de incoherencias que pueden surgir. ¿Sí? Bueno, problemas habituales: campos vacíos, formatos mezclados, fechas horas mal definidas, separadores incorrectos, separadores en la tabla de los CSV, los campos separados por un separador, pero pudiera ser que haya campos que aparecen juntos, por tanto, hacen campos vacíos, pues porque se han juntado dos valores, ¿no? Pues eso hay que limpiar. Bueno, si tuviéramos que poner una serie de fases en esta preparación de datos. Bueno, primero, la revisión estructural de los datos. Comprobamos las columnas, los nombres, los tipos, las estructuras. Vamos a ver cómo ChatGPT nos va a ayudar a hacer todo esto. Limpieza, hay que ver si tenemos duplicados. Hay duplicados, pues por error, porque la gente pues vuelve a los fichajes y igual alguien ha fichado dos veces. ¿Y eso en qué se traduce un fichaje de dos veces? Que ha entrado dos veces el mismo día y solo ha salido una. Tenemos que entender nuestro sistema, cómo lo está registrando. Eliminar ese tipo de duplicados, corregir errores que hay, tratar esos campos vacíos, tenemos que los analizar. Es un trabajo un poco requiere cierta sistemática, bueno, llevar un orden para no estar haciendo 20.000 veces lo mismo, pero también es un análisis un poco, yo digo, de hormiguita, de irse sentando y ir viendo, venga, tenemos ahora este lote de casos, estos lotes de casos, ¿cómo se explican? Por eso, bueno, entonces vamos a corregirlo de esta manera. E ir poco a poco preparando el dataset bien. Lo mismo los formatos, estandarizar que todos los formatos vayan igual. Los nombres van siempre igual. Por ejemplo, si trabajamos con nombres de localidades, las localidades están siempre denominadas igual. O es en unas pones San Sebastián, en otras Donostia, en otras Donostia San Sebastián. Para una máquina tonta, igual son tres localidades distintas. Y estamos hablando de un sitio. Entonces, nombres. Lo revisamos, están bien nombres y apellidos. ¿Están bien los nombres separados los apellidos? ¿O están en la misma celda? ¿Están siempre de la misma manera? Eso es lo importante. O igual nos conviene separar, empezar los nombres por un lado y los apellidos por otro, porque queremos hacer unos análisis luego en base a uno de los. Luego verificar. Verificar ellos. Bueno, vamos a hacer una enseñanza con un pequeño caso. Esto podéis bajarlo de internet, es público, es un dataset de vuelos de Nueva York de 2013 que se suele utilizar para temas de datos,
para formaciones y tal, son unos 300.000 registros. Son 300.000 vuelos producidos en 2013 desde 3 aeropuertos del Reino Unido, salidas y llegadas. Perdón, salidas. Las llegadas no son solo las salidas con el dato de la llegada. Cada fila representa un vuelo, vamos a ir viendo que hay fechas, aerolíneas, aeropuertos, los retrasos, lo veremos. Y nosotros, probablemente para este caso, en lugar de trabajar con las 300.000 filas que trabaja, he dicho, mira, vamos a quedarnos con 10.000 simplemente para quitarle un poco de peso. Ahora, vayamos a enseñar cualquier cosa, para no manejar el de 300.000, de todo mucho más pesado. Pero con 300.000 trabaja. Mira, chicos, es el siguiente, lo voy a enseñar. Bueno, este es el archivo grande. Si nos vamos hasta abajo, es que son 330 y pico mil filas distintas. La información que tiene, pues la fecha, la hora de salida, la hora prevista, la que iba a salir, el retraso de la salida, la hora de llegada, la hora prevista de llegada, el retraso de llegada, la aerolínea, el número del vuelo, la matrícula del avión, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, tiempo en vuelo, distancia, la hora en que se ha hecho el registro. Los famosos. ¿Veis? Estos son entonces. Toda esta información, yo lo que he hecho ha sido, la he pasado a un archivo de ejemplo de 10.000. Aleatorio, lo que sacan aleatoriamente 10.000 vueltas. Vais a ver que hay una gráfica que saca, luego cuando vemos el análisis, pues que la muestra he ido segmentando y la muestra que hay para uno de los segmentos pues era un poco pequeña y no te desvirtúa la información. Pues que al final, si analizamos un caso en base a un único vuelo, pues no tiene mucho valor estadístico. Eso me ha pasado. Pero bueno, una vez identificado, ya sabemos, yo ya sé por qué es y luego lo comentaré. Bueno, ¿cuál sería el proceso entonces? Os lo voy a ir enseñando con las pantallas que he ido extrayendo de análisis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que le pido yo cuando tengo este archivo de 10.000? Bueno, lo primero que hago se lo subo a ChatGPT. Una primera aproximación en la que quiero ver eso. Se ve mal, no pasa nada. Pero sé que ahí yo el contenido. Lo primero que me estoy asegurando es que le estoy subiendo un archivo del cual no puede leer la información. Y además le digo, oye, dime si puedes leerlo y confirma que puedes leerlo y dime de qué va. Entonces ya, pues ya me va diciendo, mira, pues es un dataset en el que hay vuelos, los vuelos ya, pues a simple vista, tiene 10.000 vuelos, vale pensar en todos, eso es importante, porque igual resulta que has subido un archivo y no te está leyendo el 100% de los datos. Entonces me interesa saber que he llegado hasta el final. Y además ya está empezando él mismo, ya ha ido interpretando de qué va este dataset. ¿Vale? Y además me he identificado el separador. En los TSVs hay dos separadores, la coma y el punto de coma. ¿Qué pasa? En el formato estándar de CSV para Estados Unidos y Reino Unido funciona muy bien con la coma. Pero en Europa no funciona bien con la coma, que la coma en Estados Unidos se utiliza para los decimales y en otros no. Entonces aquí se suele utilizar el punto y coma. Perdón, no sé si lo he dicho al revés. Uno es para una región y otro es para otra, ¿verdad? Entonces, os puede pasar eso, que depende de lo que hay más, y eso es porque la configuración de vuestro Excel está configurada para vuestra región y entonces ese CSV está para la otra región. No pasa nada, se le puede pedir a ChatGPT que haga una transformación del separador y entonces ya lo ves bien.
Yo le he dicho a través del primer caso, oye, sustitúyeme el separador de punto y coma por la coma. Y entonces ya me genera ya la tabla bien, lo puedo visualizar bien. A mí ahora ya, a la hora de que yo le vaya pidiendo a ChatGPT esos checks de que va haciendo las cosas bien, yo esto sí lo puedo leer. Lo que tenía aquí, pues es muy difícil sacar nada en claro. ¿Vale? Esto que estoy enseñando aquí es una pequeñita, es una vista de una tabla por la cual te puedes mover por las diferentes columnas dentro del entorno de ChatGPT. Generalmente, para pedirle ese chequeo, les suelo decir que me muestre un número limitado de filas. Muéstrame las 10 primeras filas. Muéstrame 10 filas que cumplan tal caso que yo chequeo. ¿Vale? Entonces, voy variando. Vale, ya tengo entonces. Me ha asegurado que ChatGPT lee la información y además la ha preparado en un formato. En este caso, he cambiado el separador de CSV para verlo bien. Pero ahora ya lo que quiero es que realmente asegurarme que ChatGPT entiende qué es cada campo. Yo necesito que entienda qué es cada campo porque si le voy a pedir análisis sobre el contenido de esa tabla, quiero estar seguro que cuando sea aquí de time, estamos hablando de la hora de salida del puerto. ¿Vale? Si yo luego le podría preguntar, dime la media de horas de salida de la compañía aérea tal en tal aeropuerto. Él sabrá, sin lugar a dudas, que tiene que acudir ahí. Entonces, lo que le he pedido es, lístame los campos que contienen el dataset y explícame su significado, en qué formato está y si tienes alguna duda. Fijaros que me va poniendo entonces, por ejemplo, el día año del vuelo, es un formato entero en este formato, es decir, ahí está representado por 4 cifras, me pone un ejemplo y no tiene ninguna duda. Perfecto, voy pasando a la siguiente. Allá donde tenga dudas, que en este caso no tenía dudas, que se ve que es un dataset, bueno, está ya familiarizado el ChatGPT, pero allá donde tuviera dudas, yo se lo explico. ¿Vale? De decir, mira, pues este campo significa esto y siempre tiene que estar en este formato. ¿Vale? Vale, por tanto, esto un inventario de las columnas que tengo y me ha asegurado que ChatGPT las comprende. Y allá donde no las comprende, se lo explico. Vale, una vez que ya sabemos que comprende la información, lo que quiero es que me busque si hay algún tipo de incoherencia en el resultado. Imaginaros, por ejemplo, aquí me pone minutos de la hora de programada, enteros de 0,59. Ejemplo, sí, duda. Igual que es una declaración donde me ponía, bueno, me dice puntos a vigilar. Por ejemplo, las horas están en formato HSL, hora, minuto, minuto. Vale, hay otra fórmula que es el timestamp. Timestamp, hay dos maneras de poner, pero al final es o poner la fecha completa con creo que son hasta segundos. Entonces sería un formato horas, minutos, segundos, incluyendo el año también. O sea, año, mes, día, horas, minutos, segundos. O bien un contador de segundos a partir, creo que se empiezan a contar a partir de 1 de enero de 1970. Entonces, a partir de ahí es un número correlativo. Entonces, tú puedes definir una fecha mediante un número, que es el número de segundos que ha pasado desde entonces. En algunos casos puede ser interesante trabajar así. Por ejemplo, aquí teníamos un riesgo. Y el riesgo es que yo puedo tener un horario de salida a las 21:00 y un horario de llegada a las 03:00. Y entonces le puedo decir, oye, tiempo de vuelo, horario de llegada menos horario de salida, y sale un número negativo. No puede ser. ¿Vale? Podríamos tener ese riesgo. Claro, hay que explicarle entonces que lo que se ha producido es un cambio de fecha. Y por tanto, que el horario de vuelo no puede ser negativo. En este caso, este análisis que he hecho ya, que he preparado esta jornada, no dio ese problema. Pero en un análisis anterior que hice con el mismo dataset, me dio ese problema. Entonces, en ese caso,
creé un timestamp, o sea, las horas sea un número y se acabó el problema. Ya siempre el tipo de vuelo pues, siempre es positivo. Vale, entonces, bueno, ¿para qué utilizo ChatGPT? Para que me ayude a detectar todos esos valores incoherentes. Él me va a ir diciendo, pues hay un error negativo. Hay tiempos de retraso de 16 horas. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues hay que analizar por qué hay un tiempo de retraso de 16 horas. Bueno, me pasó. ¿Por qué? Pues porque trabajando con los datos, había añadido un cero en una serie de cambiar. Un campo estaba en un formato de número decimal. Añadía, por tanto, pues yo qué sé, el número 1700 le añadía punto cero el decimal. Y cuando hizo la conversión, en un movimiento, ese cero lo incorporó a un número entero, es decir, pasó de 1700,0 a 17.000. Y ya se estropearon los datos. Pero hay veces que los retrasos estaban muy altos. Bueno, pues eso sí se utiliza mucha GPT para que nos ayude a identificar ese tipo de incoherencias. Una vez que le identificamos, actuamos. Pues enséñame el dataset. Dame ejemplos médicos. Vale, eso es a lo que me refería a veces, que aunque tratamos de mantener una sistemática, todo tiene un trabajo de hormiga. De ir caso a caso, viendo a ver por qué eso es la mala y haciendo la corrección. El caso de los números que hemos comentado. Y a lo mejor, pues, hay valores que faltan. Claro, ¿qué significa que un valor falta? Que, efectivamente, si teníamos el horario de salida programado, pero no salió. Pues pueden ser buenos cancelados. El dato está bien. Lo que pasa es que en ningún sitio ponía que estaba cancelado. Simplemente ese campo estaba vacío. O pudo haber algún campo simplemente vacío porque nadie lo apuntó. O algo no lo apuntó. Por lo tanto, estamos trabajando ya igual con datos, registros de vuelos que no son válidos. Bueno, en este caso, lo que apliqué fue decir, bueno, voy a identificar cuáles son los vuelos donde tenemos datos nulos, que son, en este caso, no los esperables, sino datos nulos incomprensibles, que no sabemos por qué están ahí. Bueno, pues vamos a crear un campo nulo. Le voy a llamar a él, le voy a llamar data quality status, y voy a definir todos aquellos registros que son válidos, los que trabajaremos, y estos otros no los voy a borrar, los voy a dejar ahí, porque igual los necesito analizar en cada momento, pero no los pongo. Pero les voy a poner no válidos, de tal manera que cuando saques estadísticas, pues no me los desvirtúan los datos, los registros que tienen datos, los inexplicables, sino que solo trabajo con datos explicables. Vale. ¿Qué más hice? Seguimos teniendo problemas con algunos campos nulos que sí podíamos explicar. Bueno, pues en este caso creé un campo nuevo, Bright Status, para definir aquellos donde teníamos todo. Lo pusimos completado. Aquellos que teníamos los cancelados, los que tienen el horario de salida, la previsión la tienen puesta, pero la real no lo tiene. Y luego pusimos desviados, había vuelos que curiosamente no llegan al aeropuerto de destino, sino que parece ser que por las horas que tienen, llegan a otro aeropuerto. Bueno, pues eso lo marcamos en desviado, ¿vale? Para luego poder hacer análisis. Vale. Y luego hicimos otro campo, otra clasificación que esta no era realmente necesaria, que era la de la puntualidad. Pero me interesaba hacer análisis. Bueno, ¿por qué lo he sacado? Realmente lo que es la puntualidad la puedes sacar en los datos que tenemos, porque tiene los horarios previstos de salida y llegada y tiene los horarios de salida y los de llegada reales. Por tanto, yo voy a hacer el cálculo, ¿vale? Si yo le pidiera un análisis de retrasos, cada vez que hiciera ese análisis tendría que ir calculando vuelo por vuelo cuál es el retraso que se ha producido. Vale, pues yo por ahorrar ese trabajo, para que sea más rápido las operaciones, he utilizado, he creado un campo nuevo que se llama el retraso, digamos, de la puntualidad, y he utilizado una terminología que se utiliza en el mundo de la
la que se llama la IATA, ¿no? La Organización Internacional de Tráfico Aéreo. No la conocía yo, me la chiva ChatGPT, porque yo quiero evaluar, y eso es lo que vemos, porque ChatGPT es nuestro asistente y nos ayuda. Yo quiero evaluar los retrasos, pero no soy experto en el ámbito, le digo, oye, ¿hay algún tipo de convención a la hora de definir un retraso? ¿Hasta cuándo se considera un vuelo retrasado? ¿Un minuto? ¿15? ¿Media hora? Bueno, pero resulta que hay una convención y que es, a partir de 15 hasta 15 minutos se considera un time. Hasta una hora, delay short, o sea, un retraso corto. Y más de una hora, un retraso no. Pues perfecto, utilizo debido. Siguiendo esa convención, vamos a clasificar cada uno de los registros con uno de los estatus de puntualidad. Con lo cual tengo esto clasificado. Entonces, todo esto que estamos haciendo es paso a paso, iteración y iteración. Él me va a generar, me va a enseñar en un momentito, me va a ir viendo cómo yo voy generando los diferentes pasos, están ordenados aquí, pero cada vez que hago una serie de campos, una serie de cambios, genero un nuevo dataset, lo valido, lo guardo en este caso para tener una trazabilidad y hacemos el tipo de siguiente paso. ¿Vale? Vale. Por último, una vez que ya tengo lo que es teóricamente mi dataset final, le voy a volver a pedir que me haga una auditoría, revísame que está todo bien. ¿Hay algo coherente, hay algo nulo, alguna cosa que chirríe? Lo vuelvo a revisar y me dice, mira, ya está bien. Hemos hecho todos los pasos y ChatGPT no me detecta nada más. ¿Vale? Entonces, doy por bueno el trabajo del dataset y ese ya es el que me guardo, lo que ya es el que puedo denominar dataset final y es con el cual voy a empezar a trabajar los análisis que quiere hacer sobre el problema. ¿Vale? Bueno, pues es lo técnico, acabamos de empezar esto. ¿Alguna duda sobre el proceso? Vale, pues hemos hecho entonces la primera parte de análisis, que es, como decíamos, preparar bien los datos. ¿Vale? Entonces, pues como conclusión, pues necesitamos tener buenos datos para poder trabajar bien con ellos, porque si partimos de datos malos, pues los análisis también van a ser malos. Vale, todo esto que hemos hecho es laborioso. Y hacerlo cada vez, pues, es un consumidor de datos. Bueno, vamos a ver entonces aquí dos funcionalidades que tienen ChatGPT que nos pueden facilitar la vida, que son los proyectos y los custom GPT sample. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos análisis es un poco desorganizado? Pues no lo podemos imaginar, ¿no? Vamos a ir generando en ChatGPT conversaciones sueltas, estaremos haciendo 20.000 veces los mismos prompts parecidos, porque tenemos que volver a preparar los mismos, me descargo otra vez el nuevo dataset y tengo que usar por los mismos más. Y eso es bastante tedioso, cansino al final, ¿no? Y estamos solos. Además, si queréis buscar chat, he utilizado el buscador de ChatGPT de chats anteriores. Yo no estoy muy contento con él. A veces hay chats que no sé por qué no los encuentran, no salen, no sé muy bien. Por tanto, encima, difíciles de localizar. Por supuesto, no te queda la trazabilidad cada vez. Los chats son, cuanto más se alargan, los gestionan. Vale. Bueno, pues ChatGPT tiene una estructura de trabajo que no sé si sonará. Proyectos, habéis utilizado proyectos, suenan. Los proyectos para os enseño dónde están, pero los proyectos son un contenedor de chats, es una manera de ocupar chats. En realidad, los chats son el hilo de conversación. Nosotros cada vez que abrimos ChatGPT y empezamos a preguntar, vamos teniendo esa secuencia de preguntas-respuestas, es lo que llamamos un chat. Luego tenemos otro elemento que son archivos o documentos. Nosotros podemos subirle documentos a ChatGPT
que le van a dar contexto, o vamos a trabajar con ellos. Y luego ChatGPT tiene una memoria propia. Si vais al apartado de configuración, dentro de configuración y personalización, vais a ver, recomiendo que hagáis eso, si no lo habéis hecho, y vais al apartado de memoria y veáis qué es lo que ChatGPT ha memorizado de vosotros. Porque os puede sorprender. Lo hace automáticamente de conversaciones que habéis tenido. Bueno, eso ChatGPT que ayuda le da contexto para que las respuestas que den, pues, estén más orientadas a vosotros mismos como son. Bueno, ¿qué es un proyecto? Los proyectos aparecen en la parte izquierda, así denominados proyectos, y son una serie de carpetitas. ¿Qué sirven? Sirven para ocupar chats y sirven para, se les puede, digamos, son como carpetas de chats, pero es que estas carpetas de chats pueden almacenar archivos comunes a todos los hilos de chat. Por tanto, se le puede dar información de contexto a los diferentes hilos y también se le pueden dar instrucciones comunes. Puede que varios hilos de chat tengan una serie de características comunes, por eso lo agrupamos. Vale, pues nosotros podemos darle instrucciones específicas a ChatGPT sobre lo que pasa dentro de esos hilos. Podemos darle, por ejemplo, definiciones de denominaciones que utilicemos. Podemos darle, podemos solicitar algún tipo de tareas que pueda hacer si nosotros le pedimos algo, cómo tiene que hacerlo. Podemos dar secuencias de tareas o instrucciones que nosotros le vamos a pedir. Se las dejamos ya ahí y vale para todos los chats que ocurran dentro de esa carpeta. Y otra cosa interesante, se puede trabajar compartido con otros usuarios. Normalmente está pensado para trabajar con gente del equipo. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando abrimos un hilo de chat en nuestro ChatGPT es privado para nosotros. Pero si nosotros abrimos un hilo de chat en un proyecto y ese proyecto lo hemos compartido con un compañero, el compañero puede acceder al hilo de chat. Por tanto, podemos compartir análisis, lo que sea que hayamos hecho dentro de ese proyecto. ¿Vale? Es una de las principales funcionalidades que aporta el trabajar usando la funcionalidad de proyecto. Se puede limitar, bajo limitación, podéis hablar a todos los miembros de la empresa. Para trabajar en el entorno de empresa se necesita una licencia Teams, en el caso de Channel. Bueno, ¿cuándo tiene entonces sentido usar un proyecto? Si vais a tener varios chats sobre el mismo tema, en lugar de tenerle que explicar en cada chat, oye, mira, quiero información, nos vamos a trabajar sobre los datos de ventas de bombas hidráulicas, pues eso se lo pones una vez en las instrucciones del proyecto, se lo explicas todo y ya la siguiente vez que hablas un hilo de chat dentro de ese proyecto no tienes que volver a explicar. Interesante cuando vais a compartir con varias personas. Cuando tenéis también documentos que van a estar compartidos, porque a veces la información de contexto no se da en forma de texto, sino que puede ser de documentos. Igual podemos imaginaros que hay una serie de normativas que tenemos que tener siempre en cuenta. Pues en lugar de subirle cada vez que queremos que ChatGPT haga algo con ese documento de normativa, nosotros se lo subimos una vez al proyecto y ya está, ya lo tiene. ¿Vale? Siempre que hagamos referencia a ese documento, ChatGPT podrá consultar su base de conocimiento ese. Luego, bueno, si se espera el análisis que evoluciona con el tiempo, en el sentido de que tanto las instrucciones como los documentos que están asociados a un proyecto se pueden ir evolucionando. Afecta a todos los chats que ocurran en los proyectos. También tiene una memoria del proyecto. Él mismo va a ir recordando qué es lo que se le pregunta, de qué se trata en el proyecto, para que en los sucesivos hilos que vosotros, las personas que tengan acceso, vayan escribiendo, ChatGPT va a poder utilizar esa memoria para enriquecer la respuesta. Bueno, ¿qué es lo que aporta el proyecto a la análisis de datos? Pues un contexto persistente, se reduce el tiempo de redacción de promos, podéis aprovechar
chats que han escrito otros, ayuda a organizar la información, mejorar la trazabilidad y hacer el trabajo. Bueno, ya hay otra cosa que es parecida. Y es lo que yo recomendaría utilizar a la hora de ayudaros a preparar, por ejemplo, un dataset. Y es se hace un GPT personalizado con Custom GPT. Esto no sé si habéis llegado a utilizar algo así. Bueno, esto se encuentra, el acceso, se encuentra también en el menú de la izquierda, se llaman aquí GPTs. En la pestaña, mira, aquí no se ve bien, en esta de aquí, esto está en la parte inferior de esto, es decir, aparece aquí, explorar GPTs. Si clicáis en explorar GPTs, vais a tener arriba a la derecha la opción de crear vuestro GPT personalizado. ¿Qué es un GPT personalizado? Bueno, yo suelo decir que es como tener un becario o un asistente entrenado para una función específica. Son asistentes configurados para un rol con una serie de tareas específicas. ¿Qué tienen? Ya veremos bien. Tienen una serie de instrucciones, un conocimiento de documentos y unas herramientas. Y nos va a permitir estandarizar tareas. Esto es, nosotros, en lugar de tener que hacer, cada vez que tengamos un dataset, tener que abrir un hilo y empezar a hacer todo el proceso que queremos hacer, que iba haciendo de subes el archivo, me preguntas si lo ha comprendido, cámbiame el separador para que sea punto y coma, para que sea coma, revísalo y si es esto, cámbialo. Ahora, sácame un listado de todos los campos, dime que los comprendes, ponme un ejemplo, todas esas instrucciones que yo he ido dando para ir dando forma al dataset. Si lo tengo que hacer cada vez, pues estoy repitiendo el trabajo. Pues ¿qué hago? Se lo pongo, creo un GPT personalizado y en las instrucciones de ese GPT, que es como un prompt para él, le pongo ya toda la secuencia de cosas que suelo realizar. Y además le voy a decir que me guíe en la preparación de los datasets paso a paso. De tal manera que como si yo tuviera aquí a mi experto, al que es experto en preparar datasets, y me ayude a mí, me guíe haciendo los sucesivos pasos que tengo que hacer en la preparación de dataset. Entonces, él va a ir haciendo una serie de operaciones que son siempre más o menos las mismas. Dando por hecho que estoy trabajando más o menos con el mismo tipo de datos. En este caso, si yo trabajo recurrentemente con datos de vuelos de los aeropuertos, de mis aeropuertos, pero al final utilizo esa serie de campos, ya está, yo tengo un GPT especializado en preparar datasets para vuelos. Si en mi caso tengo recurrentemente, trabajo con datos de las ventas de mi empresa, y las ventas de mi empresa siempre es lo mismo. Las regiones donde vendo, el número de los productos con su referencia, el comercial que está, las ventas absolutas, las ventas, o sea, una serie de campos que se repiten. Yo ya sé cómo tengo que preparar siempre mi dataset. Bueno, pues eso es lo que le voy a poner a mi GPT personalizado. Ya os enseñaré cómo se hace. Aporta coherencia porque siempre voy a hacer algo parecidas, se puede reutilizar todas las veces que sea necesario. También se pueden compartir. Si vosotros habéis creado un asistente que es muy bueno preparando ese tipo de datos y un compañero vuestro también trabaja con esos datos, se lo puedes compartir de tal manera que haga uso de él. Lo puedes compartir simplemente para que lo use, y no para que haga las tripas. Las tripas son vuestras. Es decir, la configuración del GPT sigue siendo privada. Si vosotros queréis, se puede abrir. Y luego tiene la capacidad de conectarse con otras herramientas externas. Y por ejemplo es, pues, que se conecte con un email, con el OneDrive, o con Google Drive, tiene ese tipo de conector. Y con otros muchos. Bueno, entonces en el caso de Custom GPT, de los Custom GPT en análisis de datos, ¿para qué lo utilizaría? Pues yo lo utilizaría para lo que se dice. Para preparar los análisis, para preparar el dataset. También luego podéis utilizarlo para preparar, yo haría otro diferente de análisis de los datos, en el que te explicaría y te entrenaría. Tendría un GPT al lado mío, tengo uno experto en preparar datasets
y otro experto en sacar análisis de datos. Entonces, pues ahora sí, lo que luego vamos a ver, que también son un montón de instantes. Bueno, por eso me ahorro otra vez. Bueno, ¿cómo se configura un GPT? Bueno, cuando se crea, aparece una serie de campos vacíos, una pantalla así, un formulario, luego siempre se puede editar y se le va rellenando información. Se le pone un nombre, que lo identifique, una imagen, unas instrucciones, que aquí se ve pequeñito, pero esto lo puedes ampliar, y es un producto en grande. Y ahí es donde explicaríamos, en el caso de preparar el dataset, explicaríamos la secuencia de acciones que queremos hacer. Por lo tanto, cuando hablamos de los productos, que si tenemos problemas complejos, pues lo dividimos en diferentes partes. La elaboración de un dataset es un problema complejo y que lo vamos a dividir en una secuencia de pasos. Pues eso lo hacemos aquí. ¿Cuál podría ser mi recomendación? La primera es preparéis el dataset sin un GPT. Y una vez que ya tenéis los pasos, metéis en las instrucciones. Preparéis las instrucciones ya con vuestra experiencia. Ya sabéis qué es lo que tenéis que ir explicando. Bueno, se pueden poner unos prompts iniciales para iniciar conversación y tal vez haya que darle documentación de contexto. Que hay que explicarle cosas de contexto que tengan en cuenta pues, históricos de ventas de otros años. Pues eso se lo podemos subir ahí a la base de conocimiento. Tengas ahí. Bueno, más cosas no voy a entrar en demasiado detalle porque se saldría un poco de la jornada, pero bueno, se puede configurar otra serie de parámetros para que queramos para que haga su trabajo. Hay lo importante, se activan esto que se llaman ahí funciones o herramientas, en lo cual puedes limitar el acceso a determinados modelos o elementos, digamos, bueno, funciones que tienes a GPT. Por ejemplo, puedes evitar que haga imágenes o tal, pero hay una que tienes que tener activada, que es código ADA, que es trabajo con datos. Sí necesita tener esto habilitado porque es lo que lleva, porque es la funcionalidad que le permite hacer el análisis de datos. Podéis marcarle un modelo de IA con el que queréis trabajar. Ahí tiene una opción por defecto que elija el que quiera en cada caso. Y luego, si hay conexiones con herramientas externas para de APIs, funciones, también. Bueno, entonces, recomendaciones para tener un buen GPT, un custom GPT bien hecho a medida, definir bien para qué lo queréis, en este caso, para la preparación de un dataset, escribir las extensiones de forma precisa. Interesante, utilizar ejemplos. Hay veces que un ejemplo es mucho más explicativo que una descripción en texto. Entonces, no tengáis miedo, lo explicáis en texto, y luego decís, por ejemplo, si ya me da igual a la le pones la forma de fórmula, dato o como si es un texto, como queréis que lo vea. Eso funciona. Por ejemplo, va muy bien. Las bases de conocimiento, no es meter de datos porque sí, si tienes que darle documentos de contexto, elegir. Bueno, luego con lo de las herramientas que hemos dicho, no olvidéis la de código ADA, para que puedas hacer las gráficas. Y también iterar. La primera vez que hagáis el GPT, pues volveréis a iterar. Igual el resultado no sale bien. No pasa nada, de eso se aprende, se va de nuevo a las instrucciones del GPT y hacéis el cambio que consideréis oportuno. Bueno, ambos son herramientas interesantes a la hora de trabajar con esto de datos. En esencia, los proyectos se organizaban y los GPTs ayudan a sistematizar con vuestros ayudantes expertos en. Bueno, pues vamos al bloque ético. Tenemos nuestro dataset preparado. Tenemos nuestro GPT entrenado para preparar datos. Pero ya tenemos nuestros datos preparados y ahora vamos a ver qué datos, cómo puedo usar un GPT para analizar datos. ¿Vale? Bueno, pueden ser bastantes cosas, algunas tenemos el ayudante a preparar el dataset, para segmentar, datos, vamos a ver eso, realizar análisis comparativos, también vamos a ver, puede ayudarnos a encontrar patrones o relaciones entre variables.
Trabaja muy en el mundo de las estadísticas. Si sois buenos, si conocéis ese mundo de la estadística, pues os va a responder muy bien trayendo ahí valores. ¿eh? Tiene diferentes tipos de gráficas, bastantes, vais a ver unas cuantas, diferentes tipos de gráficas para mostrar los diarios. Y luego comenta, explica lo que ve. Cuanto más contexto tenga, la explicación puede ser más orientada. En estos casos, igual dice variedades. Es decir, si le presentas un análisis de incremento de ventas, ¿por qué han sido las ventas? Si no tiene contextos, lo va a inventar, no lo sabe, es vuestro valor. Pero si tiene información, pues igual os puede decir algo de interés. Puede sugerir preguntas y poner nuevos análisis, está muy bien. Casi siempre habla de los modelos, del modelo 5, 5.2 y esto. Siempre termina la conversación proponiéndote una serie de acciones. Y ayuda a interpretar indicadores en términos. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, lo primero que ya hemos visto, lo primero que hace es, si tú le subes un dataset, siempre comprender, aseguraros que ha entendido lo que pone ahí, como hacíamos cuando le subimos la primera vez el archivo de vuelos, le decíamos, confirma que lo has leído, dime cuántas filas lees y entiendes de qué vas. Hacemos lo mismo. Le subimos el dataset y vamos a asegurarnos que lo lee antes de empezar a pedirle los suplementos. Si lo hacemos bien, si esto lo estamos haciendo utilizando un casco GPT o un proyecto, ya le podremos haber dado cierto contexto antes. Bueno, entonces, ¿qué cosas puede hacer? Pues puede agruparla. Puede agruparla por categoría, puede ayudar a segmentar, es decir, a dividir el dataset por conjuntos de datos, conjuntos que se han comparado. Por ejemplo, en el caso del dataset de Bolivia, le puedo pedir análisis por aerolínea, por aeropuerto de origen, por aeropuerto de destino, cómo está el vuelo, por puntualidad. Puedo segmentar por franjas horarias, días laborables, puedo pedir un montón de segmentaciones. Bueno, este sería, por ejemplo, un caso, ¿no? Le digo, oye, distribúyeme los vuelos por aerolíneas y estado del vuelo. Es decir, si fue cancelado, si fue completado o si nos falta algún dato. ¿Vale? Bueno, pues este es el prototipo que sirve para hacer esta gráfica. Se puede hacer un poco más largo todavía, pero para que veáis un poco, pues le digo, mira, agrupa los registros por aerolíneas, carrier y por el estado del vuelo, flight status. Podría ponerle el valor del campo, pero bueno, no. Calcula el número total de vuelos de cada aerolínea para cada estado. Ordena las aerolíneas de mayor a menor número de vuelos completados. Estoy viendo un poco el formato. Me podría haber puesto por orden alfabético. Entonces me sale una columna dispersa, no. Le pido que lo pongan en este orden. Le estoy diciendo cómo quiero que quiero que vaya de X y qué quiero que vaya de Y. Porque podría haber cambiado cuando me salen las líneas horizontales. Que cada estado de vuelo se represente como una barra diferenciada, añade el título descriptivo, etiquetas claras a los ejes, ¿vale? Si no le pongo nada, él hace una gráfica, más o menos bueno. Pero si yo quiero cosas específicas, se las tengo que poner. Entonces, acordaos cuando hablábamos lo del proto. Cuanto más genérico, bueno, pues le estamos dando un poco de manga ancha para que haga algo. Si hablo del guarda, pues puede valer. Pero si queremos algo concreto, nos lo curramos un poco. ¿Vale? Ya veis que es un proto medio. Podría haberle dicho, quiero esto del color tal, quiero el otro del color cual. Si tengo, por ejemplo, colores corporativos y quiero que todas las gráficas tengan siempre los mismos colores, pues se lo tendría que poner. ¿Vale? Y ahora vamos, ¿tengo que poner todo este prompt con esos colores todo el rato? Pues no. Para eso tengo o bien mis proyectos, las instrucciones, o bien tengo mi GPT, al cual le pongo ya las instrucciones, cómo quiero que me hagas con las gráficas. Entonces, todas esas cosas que se repiten, no se las tengo que poner cada vez. Ya sabe mi asistente que cuando quiero gráficas las quiero. Bueno, también hace gráficos, en este caso una comparativa con indicadores de segmentos. He dicho que segmenten. Oye, los fines de semana de los festivos. Quiero saber la puntualidad. No es independiente de que si volar el festivo o volar el fin de semana hay alguna variación. Bueno, pues aquí veis un poco a partir de las columnas tal, determinar el día de la semana, le voy dando
toda la explicación. ¿Vale? Hoy, claro, indico, bueno, representar los resultados de forma clara, comparando ambos segmentos, representar el resultado mediante una visualización de barras, también tiene mapas de calor. En este caso, ¿qué es lo que quería ver? Quería ver si la puntualidad depende del aeropuerto. Digo, ostras, me ha tocado el vuelo desde La Guardia. Es un sitio desde que los tres aeropuertos creo que son el JFK, La Guardia y este no sé, se llama Import. Igual les digo, pues si puedo elegir aeropuerto, igual resulta que La Guardia siempre sale con retraso porque ese aeropuerto es su cabo. Bueno, pues mira, resulta que no. Que todos los tres aeropuertos son relativamente parecidos. Lo que sí depende es que este indicador es 0 de puntualidad, 0% puntuales, 100% puntual. ¿Vale? Cuanto más amarillo, más puntualidad. Entonces, si salgo por la mañana, pero que no han ido acumulando retrasos, si salgo por la mañana, pues tengo más probabilidad de que la avión salga puntual. Si voy a la tarde, pues esto. Aquí lo que os decía antes al principio, y que había reducido mucho la muestra, me salió aquí como 0 puntualidad en igual a las 11 de la noche. Bueno, pues le pedí un análisis que no está aquí, pero le dije, muéstrame los vuelos de igual ordenados por franja horaria. Y resulta que a partir de las 10:30 prácticamente no había vuelos, que las tareas había un vuelo y estaba había sido muy interesado. Entonces, la muestra ya era muy pequeña y me está diciendo que no hay puntualidad a partir de esa hora. Pero lo que sí viene esa gráfica, pues es, ya, los vuelos se miran a las 5:30 de la mañana y los vuelos terminan sobre las 10:30 de la noche. Bueno, ya veis aquí uno que lo que le estoy diciendo es, en este caso, que me haga un mapa de calor, explico las características de cómo quiero que sean, y luego ya le he explicado todo cómo tiene que ir, cómo quiero, le estoy diciendo la. Y en este caso, propuesto, y luego vais a ver vosotros, le he pedido que me haga un comentario. Oye, coméntame qué es lo que le saque. Y el ChatGPT, él me dice, pues no es un problema de aerolínea aislado, es sistémico, no es un problema de aerolínea aislado, es sistémico y horario. Invertir en la tarde, me está diciendo, genera más retorno que optimizar la mañana. Y me dice, EVR debería ser el primer foco de acciones correctivas. Va a hacer votaciones porque hay una serie de informaciones, que viene a decir, probablemente también condicionado por esto, pero lo que viene a decir, si tienes que meter el diente en algún sitio, mi recomendación es centrarte en esas horas, utilizar más gafas. Otra opción que tiene la red segmental es que él te ayude a encontrar los segmentos. ¿Vale? Este es un algoritmo que se llama el clustering por K-means, que lo que hace es buscar, en un set de datos, busca identificar segmentos, conjuntos de datos que tienen similitudes entre sí. En este caso le pedíamos pues, que utilizara, generar 3 segmentos en un gráfico de estos de puntos, un scatter, y con 3 colores diferenciados, cada segmento diferente. ¿Vale? Y ¿qué es lo que este segmento me está diciendo? Me dice, mira, se distinguen con claridad 3 tipologías de rutas. Una, estamos hablando de rutas, rutas que funcionen con que haya una relación entre el retraso de la llegada y el tiempo de vuelo. Donde me dice, pues mira, hay 3 tipos. El bloque de vuelo. Son alto volumen de, o sea, muchas rutas y pueden ser 20. El 2 es el amarillo. Rutas largas, tiene una complejidad elevada, pero retrasan contenidos. Por ejemplo, ya veis que hay muchos que llegan antes de la hora prevista. Ahora, pregunto, ¿por qué ocurre esto? Porque suelen programar con un buffer de tiempo muchas veces. Ponen que va a llegar un poco más tarde, te dan una hora un poco más tarde, y luego pues, se pone la medalla de que ha llegado con anticipación. Pero lo bueno es que de repente hemos encontrado una serie de rutas muy concretas donde se están concentrando los máximos. Por tanto, yo aquí acabo de identificar el segmento de las rutas que tienen retraso y podría analizar, hacer análisis posteriores de por qué esas rutas tienen más retraso que las otras. Porque ya veis que no tiene que ver con el tiempo de vuelo, sino que es asociado a rutas concretas. Y hay que analizar si son de destino solo, ¿vale?
Bueno, también se pueden hacer comparativas entre periodos y grupos, periodos, o sea, comparativas, periodos temporales, por meses, por años, por categorías, otro tipo de segmentos. Por ejemplo, yo puedo, en este caso, digo, oye, pues compárame en una análisis temporal, mes a mes, meses del año, 2013, que es el periodo que estamos, compárame el número de vuelos de las dos aerolíneas que más vuelos tienen. Ya veis que en realidad, o sea, para obtener esto, es el dataset y empezar a decir, mira, limita el análisis para los vuelos con data quality y estatus válido, ¿vale? Y ahora tengo, calcula el número de vuelos total por cada aerolínea a lo largo del año. Identifica las dos aerolíneas que más vuelos tienen. Para esas dos aerolíneas, agrupa mes a mes. Calcula el número de vuelos de cada mes, busca el número de una gráfica de líneas, eje X, tiempo, eje Y, el número de vuelos. Y luego añade las etiquetas. Claro, tengo un análisis muy rápido. Simplemente como que leo describiendo. Fijaros que no me pedí explicación, pero nos llama la atención cómo se van intercalando el número de vuelos las dos aerolíneas que más vuelos tienen. Cualquiera diría que tienen un acuerdo, ¿no? Oye, yo dejo el mes de agosto de volar y pues vuelas tú. Y a la inversa. Igual hay algo ahí de ofertas, no sé, de ofertas comerciales, pero pues, con datos de otros años igual podría verse. Pero bueno, me resultó curioso que no mantuvieran una linealidad, sino que entre ellas van haciendo esos dientes de sierra. Bueno, también es capaz de encontrar patrones y relaciones. Patrones son comportamientos que se repiten a lo largo del tiempo, de una forma por determinado patrón. O relaciones es cuando dos variables muestran una relación. Yo en el dataset no las conozco de antemano. Entonces voy a utilizar el relación ChatGPT para que me ayude a identificar si esto existe. Bueno, pues un patrón que me he localizado es el de hora de salida y retraso de salida. Bueno, esto ya concuerda con lo que hemos visto con el mapa de calor. A medida que vamos avanzando en la hora del día, el porcentaje de vuelos frontales, el porcentaje de vuelos nativo va bajando. La inversa es que el porcentaje de vuelos con retraso va a subir. Y nuevamente, ya veis que es un plot de tamaño medio, pero en el que vamos explicando. Pero fijaros que quiero que analices si existe un patrón temporal de acumulación de retrasos a lo largo del. Le lanzo ahí. Igual dice que no. Pero bueno, me saca la gráfica. Entonces, bueno, sí, podemos identificar que sí, con mecánica existe un patrón temporal muy claro de acumulación de retrasos a lo largo del día. Utilizo ChatGPT para que me dé para que me extraiga este patrón y me ayude me ayude a identificarlo, ¿no? Y luego además a representarlo gráficamente. Y una relación, le hago algo parecido, en este caso ahí, bueno, puede ser un poco obvio, ¿no? El retraso de salida con el retraso de llegada. En la medida que yo salgo un tarde, me va a implicar también un retraso de llegada. ¿Qué quiere decir eso? Que los pilotos no aceleran mucho en el vuelo para compensar. ¿Cuál podría ser este otro análisis de cuánto tiempo se ha recortado? No lo he hecho. Pero bueno, me pido este tipo de gráfica, aquí un scatter, y además le he pedido en este caso que me marque en rojo la línea de tendencia, ¿no? Ya veis, analiza el dataset 2013 desde el vuelo de Nueva York para apartado, evalúa las relaciones entre el retraso de la salida y el retraso de la entrada. Quiero decir que le pregunté de antemano a ver si me sugería algún tipo de correlación en los datos. Luego ya entramos a el gráfico. Y luego, pues, el comentario. Bueno, si vamos al mundo de la estadística, pues se puede trabajar con medias centrales, con la media, la moda, mínimos máximos, rangos, deciles típicas, percentiles, tasas y, bueno, más. Por ejemplo, le pido un histograma del retraso en la llegada. Entonces, aquí lo que estoy pidiendo, pues yo sé que aquí la mediana viene aquí, es decir, el 50% de los vuelos llegan con este retraso, no tengo ahí el dato, está puesto, pero
Vemos que la mayoría entran bien, y luego tenemos una larga cola, que es ese último 10% de vuelos que acumulan los grandes retrasos. Se le puede pedir los datos luego numéricos, en este caso, y lo directamente a la representación gráfica. Pero aquí tenemos el plomo. Ya le vamos pidiendo las diferentes líneas que queremos que nos muestre. También le puedo pedir un boxplot. Boxplot son estos que podemos ver ahí en la bolsa muchas veces. Cada cajita de esta representa el 50% de todos los, en este caso, de todos los retrasos. Si os fijáis, estos están las aerolíneas, los periodos de retraso, en general no hay mucha diferencia. Todos están con un nivel de retraso muy similar. Lo que sí vemos es en la última parte ya, estos son los casos extraordinarios, ¿no? Pues aquí sí vemos que en determinadas aerolíneas, los números extraordinarios llegan a retrasarse, llegan a retrasos muy grandes, las aerolíneas no tienen poco o los vuelos seleccionan mejor. Aquí es que se salen un poco de ese 50%. Pues esto nos lo da, en este caso, un gráfico de boxplot, en que otra vez un pronto, mirar a los anteriores que habéis visto, pues le pedimos que nos haga este análisis. Vale. Bueno, en resumen, ya veis, pues GPT os puede ayudar a poner el gráfico, porque es tampoco ahí no se veía, pero le puedes preguntar, oye, quiero ver si hay una relación en esto, quiero ver tal, ¿qué gráfico me propones? ¿O qué análisis me propones para ver? Y te va a orientar, te ayuda a generar la gráfica y te ayuda a interpretar, te da sus comentarios. Tipos de gráficas, ahora vamos a ver alguna más. ¿Vale? Pero ya veis que tiene variedad. Bueno, y lo otro que hemos visto, interpreta los datos, le subimos un dataset, esto lo hace interpretar. Ya habéis visto que los comentarios que hacía sobre los vuelos, los retrasos, los aeropuertos, ha entendido el contexto en el que estaban. Identifica pues, que son datos reales y además nos propone nuevos informes, nuevos análisis, incluso actuaciones. Bueno, hemos visto el caso de los vuelos también. ChatGPT trabaja con informes sectoriales de otros ámbitos. Al final, ChatGPT está entrenado con muchísima información de muchos sectores y es capaz de adecuar el lenguaje a esos sectores. Al final, cada sector tiene a veces una serie de KPIs, indicadores, o un lenguaje propio. Algunos tipos, algunos sectores en los que funcionaría bien, bueno, el mundo de las finanzas y la economía, el mundo de las ventas, el comercial, la logística, la calidad, el marketing digital, atención al cliente, hay mucha bibliografía de eso, mucha documentación, y al final todos esos indicadores van a tener ahí información. ¿Quiere decir eso que si tengo un sector muy específico no voy a poder trabajar? Pues claro que sí puede trabajar. Digo que igual tenemos que darle un poco de información de contexto mayor de la que ya tiene aquí. Pero se le da, ya está, y también trabaja con esa información de contexto. ¿Vale? Un ejemplo sencillo, para concluyendo. Bueno, este es un informe, un balance de una empresa que se llama La Nueva Ficticia, de estos de informe, ¿vale? Un balance y cuenta de resultados de un mes. Entonces yo le digo, oye, le subo esto, le he subido tal cual un PDF. O sea, en este caso no ha habido ni tratamiento de datos. ¿Qué pasa? Que los datos están muy bien estructurados, lo que se llama PDF, está muy claro que son las ventas, que son la cuenta de clientes, que la cuenta de proveedores, todo eso está muy claro. Entonces, vais a ver cómo es capaz también de analizar muchos indicadores financieros, porque son indicadores estándares, son muy comunes. Por ejemplo, pues lo que digo, el fondo de maniobra, el valor absoluto con valor relativo, no relativo. Y he pedido pues, un gráfico de cascada, aquí tengo relativo corriente, pasivo corriente, demás. Otro ratio es el de solidez, periodo medio de cobro, ratio de liquidez inmediata, y me va dando los datos. Yo en su momento aquí hice el chequeo
y le pedí los valores absolutos, pues tener la fórmula. Este es otro tipo de gráfica que saca, de Gauss, así como un velocímetro. Porcentaje de endeudamiento, dotación de activos, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, una gráfica de todo en este caso. Y luego le pedí, bueno, antes de balance, dame una valoración, le dije, dame resumen 7 titulares, las principales conclusiones del análisis. Y bueno, aquí tenemos sus conclusiones, bases análisis. La empresa mantiene un equilibrio financiero a corto plazo, con un fondo de maniobra claramente positivo, con la información que tiene, saca esto. Más o menos aceptada, pero es a partir de información que. Vale. Bueno, voy a poner concluyendo. Claves y buenas prácticas para todo esto. Pues refiero a algunas de las cosas. Importante que estando bien preparados. Decíamos que ya no es tan importante el cómo, sino el qué es lo que yo quiero conseguir. Es que si yo tengo claro qué quiero, lo voy a adelantar a ChatGPT, lo voy pidiendo y lo voy a hacer. Darle contexto para que interprete bien de qué estáis hablando, de qué son los datos, para que comprenda cada uno de los campos, para que las conclusiones estén bien. Así que hay que tomarse el tiempo en preparar bien el dataset, siempre medir, o sea, comprobar, chequear, analizar pequeñas muestras, ir poniendo vuestros checklists, asumiendo eso, pues que ChatGPT se puede equivocar y que al final quienes realmente sabéis interpretar los datos, si están bien o no, y las coherencias, incoherencias, todos sois vosotros. ChatGPT va a soltar pues, sus ideas o comentarios, pero al final lo único que hace es juntar palabras. ¿Sabéis el grupo? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué os ha parecido? ¿Esperabais más de lo... ¿Esperabais que pudiera hacer más? ¿Os ha quedado corto? ¿O os ha sorprendido positivamente? ¿Veis opciones de hacerlo vosotros en vuestro entorno? Pues nada, pues muchísimas gracias. Os dejo aquí mis datos de contacto. Me parece que os distribuirán también la presentación para que podáis inspiraros. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa que queréis contactar, compromiso, y duda yo que solo sea alguien, estoy esperando con esto, donde está conectado, tú, María, y ahora te. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Y nada, Gracias.